El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con Violeta Radio, presenta Voces en Resistencia con Julia Didrickson. En esta lucha, queremos que las voces de las mujeres se escuchen cada vez más fuerte y en más espacios, que sus resistencias se compartan, se sumen y se colectivicen. Esto es Voces en Resistencia. Voces en Resistencia. ¿Cuál es la relación de los hombres con la pornografía? ¿Por qué los hombres ven más porno que las mujeres? ¿Qué tanto el porno influye en la construcción de nuestros deseos? ¿Su consumo fomenta la violencia sexual hacia las mujeres? ¿Y qué pasa con la adicción al porno? Quédense esta media hora con nosotros para profundizar en todas estas preguntas al lado del psicólogo y sexólogo César Galicia. Comenzamos. Voces en Resistencia. Bienvenidos a este episodio número 30 de la quinta temporada de Voces en Resistencia. Yo soy Julia Didrickson y para abordar el tema de la pornografía y los hombres, hoy nos acompaña César Galicia, psicólogo, sexólogo, conferencista, escritor y creador de contenido, autor del libro De eso no se habla, pero aquí se responden 51 preguntas sobre sexualidad, placer y deseo. Es co-host del podcast sobre sexualidad y relaciones Coger Rico y Amar Bonito. Ha sido 2 veces TED Speaker, ha publicado más de un centenar de textos sobre sexualidad, salud, masculinidad y placer en distintos medios impresos y digitales. César, qué chidísimo tenerte en Voces en Resistencia. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy emocionado, Julia. Muchas gracias por invitarme. Y además eres el tercer vato que está en este programa y a mí me encanta que también los hombres puedan hablar desde las resistencias antipatriarcales. Así que qué chido que seas vato, que seas un vato que trabaja con temas bien chidos y pues que estés hoy para echar el chismecito acerca de la pornografía. Oye, le quiero contar rapidísimo a la audiencia cómo nos conocimos. Ya nos seguíamos en redes sociales desde hace un rato, pero César y yo nos vimos en persona en un evento de Gendes, que es una organización que trabaja el tema de las masculinidades y que pues Gendes presentó una maravillosa investigación sobre pues masculinidades, pornografía y relaciones sexoafectivas. Y César fue ponente en el evento y obviamente cuando lo escuché pues lo quise traer a Voces en Resistencia para que nos contara más sobre el tema. Y la verdad es que tengo un montón de preguntas sobre el porno, así que comencemos. Primero quiero preguntarte si es real que los hombres consumen más pornografía que las mujeres y por qué pasa esto. ¿Es real? Sí, todas las estadísticas apuntan a que los hombres consumimos mucho más pornografía que las mujeres, sobre todo los hombres heterosexuales. Algo que es bien curioso, que se me hace muy curioso, es que la brecha de repente no es tan gigante como las personas pensarían, ¿no? Ahora mismo no tengo los números exactos, pero la brecha no suele ser tan grande como la gente cree, ¿no? O sea, hay bastantes más mujeres, ¿no?, que ven pornografía de lo que solemos pensar. Pero bueno, en general los hombres lo hacemos más y creo que tiene que ver con muchas razones, ¿no? Pero si lo abreviara pensaría en 2 principales. La primera es que, pues en general los hombres tenemos como más permiso social de explorar nuestra sexualidad y de afirmar como los deseos o las curiosidades o las fantasías que tengamos, ¿no? Entonces la pornografía pues es como un medio que está ahí como muy inmediato, gratuito, pues ya fácil, o sea, cualquier persona con una computadora, con un celular sabe como dónde encontrarla. Entonces pues eso tiene mucho que ver, ¿no? Como que hay menos culpa asociada al hecho de querer buscar alguna representación de alguna fantasía o algo para aprenderte, lo que sea. La segunda creo que tiene que ver con cuestiones de producción, ¿no? La pornografía como la entendemos, ¿no? La pornografía mainstream gratuita que solemos tener acceso es pornografía que está hecha usualmente por y para hombres heterosexuales. Claro, dentro de esta representación o dentro de estos contenidos también van a haber cosas que les gusten a mujeres heterosexuales, a mujeres sáficas, también va a haber pornografía hecha para hombres gay, también, o sea, es todo un mar gigantesco, ¿no? Pero la gran mayoría de la pornografía que se produce es hecha por y para hombres heterosexuales y sobre todo desde cierta mirada heterosexual como muy específica, muy normativa, muy hegemónica, y pues eso creo que también hace que sea más probable que el hombre heterosexual encuentre ahí algo que le interese
que a veces como personas como de otros géneros u otras orientaciones sexuales. Oye, a ver, quisiera que nos lanzaras 2 datos, a ver si te lo sabes, nada más para ir también contextualizando. ¿A qué edad más o menos empiezan los hombres a consumir pornografía? ¿Y cuáles son ahorita las categorías más vistas en los hombres? Pues mira, los datos específicos así como tal es una pregunta difícil porque los datos van a variar mucho dependiendo de dónde preguntes. Pero usualmente la edad en la que las personas ven por primera vez pornografía suele oscilar entre los 7 y los 13 años. Es el momento en que lo suelen ver y en muchas ocasiones es una actividad que se realiza de manera grupal, o sea, como varios amiguitos se juntan a ver pornografía, o es una actividad como muy incitada como por pares. O sea, como es algo como que, digamos, no es tan común que sea solo como una persona que le entra la curiosidad. O sea, es más común como esta otra cuestión. Que a veces no es consensuado la primera vez que se ve pornografía. Muchas veces no es consensuado. La primera vez que yo vi pornografía fue así. Yo estaba en primero o segundo de primaria, algo así. Tenía un amigo, estábamos en su casa. Este amigo tenía un hermano mayor que debería de haber tenido como 13 años, algo así. Y esta historia es horrible, por cómo la voy a contar, perdón por eso, ¿no? Pero la primera vez que vi pornografía también fue la primera vez que vi un video donde le disparaban a alguien en la cabeza, ¿no? Como una actividad, como pues de hombres, ¿no? O sea, de hombres que en ese momento descubrían páginas donde estaba este tipo de contenido muy extremo, porque además la pornografía que vi ese día fue pornografía muy extrema, y que había como esta cosa muy masculina de verla y de aguantarla, etcétera, ¿no? Mi mamá cuenta que yo regresé a casa y lo empecé a contar y me puse a llorar porque estaba muy asustado con lo que vi, porque pues finalmente lo que vi no fue erótico para mí, ¿no? Fue una cosa en realidad muy violenta y asociada a otras cosas muy violentas. Pero sucedió de esta manera lo que dices, o sea, fue una cosa no tanto como de, oye, ¿quieres ver esto? Sino como, estamos viendo de repente videos con el hermano mayor y de la nada empieza a poner eso. Y pues yo me iba a quedar ahí porque ni modo que me fuera a otro lado, ¿no? La primera vez que yo vi pornografía tampoco fue consensuado. No sé si te acuerdes de... ¿cómo se llama? Esta plataforma donde estabas chateando en videocámara con otra persona. ¿Como Omegle, ese estilo? Ajá. Y entonces de repente, no sé si te pasó que te pasaban videos porno. O sea, que tú estabas platicando con alguien y de repente te aparecía una imagen porno. O sea, no de un vato ahí masturbándose algo, sino de una escena. Entonces muchas veces no es consensuado y como tú lo dices, ni siquiera lo ves de una forma erótica, placentera. Sí, y eso es como un gran... Eso a mí es una de esas cosas que se me hacen como... pues muy problemáticas, ¿no? Porque, digo, hay muchas cosas problemáticas con eso, ¿no? Como por ejemplo, son contenidos que definitivamente una persona menor de edad no debería estar viendo, son contenidos que son muy problemáticos en su producción, etcétera, ya hablaremos de estas cosas, pero sobre todo eso, ¿no? Como es bien curioso que la primera asociación que muchas personas tienen de la pornografía no suele ser erótica, no suele ser algo como que se supone que para eso está hecho, ¿no? Entonces ahí te das cuenta también que hay muchos usos o muchas prácticas alrededor de la pornografía que en realidad nada tienen que ver con el sexo, sino tienen que ver con otras cosas y usualmente son afirmaciones de poder. Así es, ahorita le vamos a entrar a eso. Hemos escuchado que la pornografía representa una de las grandes fuentes de educación sexual en los hombres y también creo en muchas mujeres, que a través del consumo de material pornográfico es como aprenden lo que hay que hacer en el acto sexual. ¿Es cierto esto? Completamente. También es cierto que las personas tienen más capacidad de distinguir entre lo que es real y lo que no es real, de la que a veces como este tipo de afirmaciones conceden, ¿no? O aseguran. Pero lo cierto es que la pornografía sí es una de las primeras escuelas de sexualidad que tenemos las personas, sobre todo muy específicamente en cómo se debe de ver el sexo, ¿no? Y en cuáles son las cosas atractivas del sexo y cuáles son las cosas que me deberían de gustar, ¿no? O le van a gustar a la otra persona. ¿Perdón? Y cómo se tienen que ver nuestros cuerpos, tanto los masculinos como los femeninos. Exacto, ¿no? Cómo se ve un cuerpo atractivo y cómo se ve un cuerpo cuando tiene sexo, cómo se escucha un gemido cuando se tiene sexo, cómo se ve un orgasmo, o sea, pone como las expectativas muy altas, ¿no? Y pone como ciertas... Creo que la pornografía una cosa que hace mucho es que va marcando ciertas como milestones en inglés, como ciertos lugares a los cuales llegar, digamos, como mentales, ¿no? De así es como debería ser el buen sexo, el sexo intenso. El sexo anal es una cosa súper intensa y es lo que debería llegar y
el squirt, si es que estoy con una persona con vulva, también es algo que debería poder provocar y así se ve un orgasmo. Y si yo estoy haciéndole sexo oral a un vato, tendría que poder meter su pene hasta mi garganta. O sea, ese tipo de cosas que van modelando un poco de, mira, esto es como se ve el sexo placentero. Oye, ¿y entonces qué tanto el porno influye en la construcción de nuestros deseos? Por ejemplo, yo me pongo a pensar que, bueno, hay mucha producción pornográfica en donde la mujer pues ocupa un papel de sumisión y el hombre de dominación. Entonces, ¿qué tanto influye también en los deseos de las mujeres, de los hombres, en que yo, al ver este tipo de porno, entonces quiera yo también asumir ya en mi relación sexual una posición de sumisión? Un montón. Hay una teoría que ahorita mismo no recuerdo el nombre de los autores, son 2 autores, entonces si a alguien le interesa, por favor, googleela. Pero la teoría se llama la teoría de los guiones sexuales, ¿no? Y básicamente dice como, elabora cómo es que vamos construyendo como guión, como un guión de cine, ¿no? Como debería pasar esto y esto y esto y esto y esto. Es como la escena que se representa tal cosa. Hay varias maneras en las cuales vamos construyendo los guiones de lo que consideramos erótico, lo que cada persona va a considerar erótica. Algunas de estas cosas tienen que ver con experiencias intrapersonales, ¿no? O experiencias que tienes como con otras personas. Pero hay una parte importante del guión que son los guiones culturales o los guiones socioculturales. Y son los guiones que básicamente se meten en nuestra cabeza a partir de lo que la sociedad determina que es lo erótico, lo sexy, lo que usualmente son ciertas visiones de lo hegemónico, ¿no? Los cuerpos delgados, los cuerpos blancos, etcétera, etcétera. El porno me parece que es una herramienta a través, por decirlo de alguna manera, una tecnología o un algo que ayuda a representar guiones sexuales. O sea, que ayuda a representar una visión de lo que es erótico. Que desde cierta visión, de nuevo, mainstream, hegemónica, masculina, etcétera, que es la que la mayoría de las personas tenemos acceso, lo que se acaba representando pues es este script de justo hombre igual dominante, pene enorme, cuerpo fuerte, mujer igual a sumisa, chichis enormes, culo enorme, delgada, blanca, cosas de ese estilo. Ahora, también algo que me parece importante, de repente satanizamos un montón el porno, no que lo esté defendiendo, que satanicen todo lo que quieran, pero estos guiones también se refuerzan de otros lados que de repente no miramos como quizás tan críticamente, ¿no? O sea, como ciertas... O sea, lo que entendemos como erótico muchas veces en el cine, las escenas eróticas, es exactamente lo mismo, solo no estás viendo penetración, pero es exactamente el mismo guión, ¿no? O sea, no necesitas ver porno como para entender estos guiones, porque no es que el porno los cree, es que hay una cultura anterior a esto que ya tiene un guión escrito de qué es lo hegemónico y el porno solo se encarga de presentarlo como la cultura quiere. ¿Por qué? Pues porque ahí hay dinero, ¿no? En la hegemonía hay dinero. Del mismo modo, creo, otras propuestas del porno que existen como posporno, porno feminista, cosas de este estilo, lo que hacen, creo yo, es representar otro tipo de guiones sexuales, otras visiones de lo que puede ser el erotismo. Sí, justamente de esas otras alternativas vamos a hablar en un momentito. Quisiera, César, también preguntarte que entonces, con todo lo que dices, ¿qué tanto el porno también influye en la violencia sexual hacia las mujeres? ¿No? Si partimos de que existe justamente esta gran cantidad de material sumamente violenta y misógina. Fíjate que hay una cosa muy curiosa porque hasta ahorita no hay estudios concluyentes de ningún lado. Incluso el estudio de Gendes es una conclusión a la que llega, ¿no? O sea, no hay estudios concluyentes que afirmen que exista una relación entre consumir pornografía y violentar a una mujer. Hay estudios que han encontrado cierta asociación, no muy fuerte, pero cierta asociación entre la tendencia a reaccionar como desde la violencia con mujeres y pornografía muy hardcore. Pero en general también son estudios que no han logrado establecer del todo como esa relación. Entonces, ¿por qué pasa esto? En parte por esto que decía antes, ¿no? Como si las personas sí solemos tener cierta capacidad de distinguir entre lo que es violento, lo que no, lo que es fantasioso, lo que no, lo que no. Entonces, no necesariamente se traduce de esta manera. Y sabemos, además, por un montón de estudios, que lo que fantasean las personas no necesariamente es lo que ejecutan. Ahora, hay una cosa, por ejemplo, o sea, sí existe una relación, solo que creo que... Y para esto yo no tengo estudios para afirmarlo, ¿eh? Esto está un poco basado en observaciones, en intuiciones.
Pero estos estudios también lo que buscan es establecer ciertas conexiones como de cuál es el porno que ves y, por ejemplo, pues cuántas veces le has pegado a una mujer, ¿no? Y ahí pues no encuentran una relación. Pero donde yo sí creo que puede existir una relación entre pornografía y violencia es, por ejemplo, con cuestiones de consentimiento. En medida de que la pornografía, por ejemplo, ¿no? Se asocia, en la pornografía rara vez se usa un condón. O rara vez se ve, incluso si los actores los están usando, rara vez se ve la representación. Entonces hay una asociación de el sexo es más rico sin condón, que se construye no solo con la pornografía, pero con un montón de otras cosas. Y entonces eso creo que puede llegar a traducirse en vamos a tener sexo y entonces yo te presiono a no usar condón porque he visto que eso es lo más rico. De alguna manera me condicioné desde estos guiones sexuales que hablábamos hace rato. O creo que la gran mayoría de las mujeres que tienen sexo con hombres tienen alguna experiencia desagradable asociada a que eyaculan en su cara o en su boca sin permiso, o van a hacer sexo oral y les presionan la cabeza como para hacerlo. Y creo que eso, por ejemplo, sí es un guión que se construye un montón del porno, ¿no? Eso sí es una cosa que tú lo ves, o sea, pues tú lo estás viendo cuando tienes 12, 13, 15 años y tú ves que el vato le agarra la cabeza y la morra está feliz de la vida y como que aprendes, esa es la manera de pedir. Esto es algo que gusta y entonces pueden llegar a cometerse actos de violencia con o sin intención, pero que igual pues siguen siendo violentos, ¿no? Una de mis primeras experiencias sexuales, así cuando era morritititita, me pasó algo así donde quedé asustadísima, ¿no? O sea, era un vato y empezamos a coger, tendremos 14 años, súper chiquitos, empezamos a coger y el vato me empezó a gritar groserías mientras cogíamos y fue como, what the fuck, güey, o sea, yo no estaba preparada para eso y el vato obviamente tan morrito aprendió que eso nos podría excitar a las mujeres, o sea, que era como su rol, su performance masculino en el sexo. Claro, y la cosa es, podría o no haberte excitado. Porque pues hay personas a las que le excita mucho escuchar eso o decirlo, ¿no? O sea, claro, pero yo no estaba preparada. El tema es ese, como justo, creo que ahí sí hay una relación, quizás no directa, porque de nuevo hay muchos otros factores que contribuyen. A veces creo que tomamos a la pornografía como el gran enemigo, y no que no sea una cosa perversa, horrible, como esta pornografía mainstream, pero sí creo que la vemos como una cosa que tiene más peso del que a veces lo tiene en relación a todas las otras cosas que también construyen estos guiones. Pero solo para decir, la pornografía creo que ahí sí es un elemento que ayuda a construir este tipo de situaciones violentas, porque de alguna manera es la única representación visual que tenemos de lo que es el sexo. Así es. Ok, pero entonces sí, claro, tampoco echarle toda la culpa a la pornografía. Me parece interesante, ¿no? Como también ver los otros sectores que influyen en estas construcciones. Oye, hablando sobre la adicción de los hombres a la pornografía, hay mucha adicción, hay muchos hombres que viven adicción hacia la pornografía y si esta adicción podría ser problemática a la hora de tener relaciones sexuales con sus parejas. Es también una pregunta complicada porque de nuevo no hay estudios concluyentes sobre si existe o no la adicción a la pornografía. En gran parte tiene que ver porque las definiciones de lo que es una adicción son muy complejas y en gran parte también tiene que ver porque muchas veces pensamos como adicción cosas que no son, ¿no? O sea, yo he recibido en mis DMs, por ejemplo, mujeres que me dicen de que, oye, es que creo que mi novio es adicto a la masturbación, ¿no? ¿Y por qué es adicto a la masturbación? Pues se masturba a diario y es como, bueno, pues eso no es necesariamente una adicción. O el otro día vi que en su celular se suscribió un OnlyFans, es adicto al porno y por eso está pagando y pues es como no, en realidad es bastante más complejo que eso y hay como otras cosas de fondo detrás de esta idea, entonces bueno, es complicado. Ahora, sí creo yo, al menos con la evidencia que tengo y los estudios que tengo, sí creo que puede llegar a formarse una adicción hacia el porno en realidad porque puede llegarse a formar una adicción hacia muchas cosas y que las páginas porno están construidas de una manera en la que resulten adictivas, en la que resulten en estimulaciones constantes de dopamina del mismo modo en que las redes sociales están hechas, ¿no? A través de un algoritmo que intenta aventarte como contenido que te va interesando cada vez más intenso, cada vez más polémico para mantenerte ahí. Y eso sí puede llegar a afectar gravemente. Sí hay personas que, de nuevo,
entre muchos otros factores, siendo la pornografía uno de ellos, hay muchos hombres que viven con una gran insatisfacción su vida sexual por todas estas presiones que están teniendo desde el porno, ¿no? O sea, que llegan a tener falta de erección, eyaculación precoz o anorgasmia o cuestiones de este estilo, en gran medida por cómo se están relacionando con el porno. Hay hombres que, por ejemplo, aprenden, esto lo hablábamos en la charla de Gendes, hay hombres que aprenden de alguna manera a utilizar el porno como la única vía de desestrés que tienen como en sus vidas, ¿no? O la más intensa o la preferente, lo cual pues no está mal como tal ver algo que te excite y masturbarte para relajarte. Pero cuando se vuelve tu única herramienta, ¿no? Cuando se vuelve tu única vía, cuando eso te está impidiendo hacer otras cosas, te está haciendo perder el tiempo, te está haciendo sentir culpable, te está haciendo sentir chale, otra vez desperdicié mi tarde, te está haciendo gastar dinero que no deberías de estar gastando ahí porque lo tienes presupuestado en otro lado, te está haciendo ver contenido producido de alguna manera no chida, ¿no? Violenta o explotadora. O sea, cuando está asociado a otras cuestiones, entonces sí ya podemos hablar de un problema, sí ya podemos hablar de una adicción, ¿no? Sobre todo eso, cuando cumple los criterios de una adicción, que tiene que ver con la compulsión, tiene que ver con la incapacidad de parar, tiene que ver con el malestar que viene después. Oye, yo estaba pensando y lo he hablado con varias seguidoras y varias seguidoras también me lo han comentado, este miedo que podemos llegar a sentir las mujeres de que nuestra pareja hombre vea tanto porno que entonces nosotras ya no le excitemos, ¿no? Como que se nos baja la autoestima, como que si hay un problema ahí por parte de las mujeres en que nuestra pareja vea porno. ¿Cómo ves esto? Uy, veo varias cosas. A mí se me hace una cosa más interesante de pensar las mujeres en relación con el porno y con la sexualidad y con el erotismo y con el deseo de la pareja que en sí de los hombres. Y lo digo así, ¿por qué? Porque no creo que sea un fenómeno generalizado eso. Las personas sí distinguen entre realidad y fantasía y las personas tenemos capacidad en realidad para excitarnos con mucha gente, con mucha variedad de cuerpos, etc. Es un poco como si yo dijera, es que me da miedo que mi pareja me deje porque está viendo demasiadas películas donde sale Ryan Gosling y qué tal que yo le dejo de ser guapo. O sea, es una fantasía. Ahora, pueden llegar a haber casos en donde, claro, yo conozco casos, he escuchado casos donde pues, los hombres sienten insatisfacción de que, por ejemplo, su pareja sube de peso y entonces ya no corresponde a cierta cosa que desde los guiones estos están acostumbrados, que es lo que les erotice y que violenten o dejan de disfrutar. Sí, es una cosa horrible, ¿no? Pongo este ejemplo como, de nuevo, no solo es el porno, son todas las cosas que son gordofóbicas en la sociedad. Pero a esto me refería justo con el tema como del porno, de cómo de repente se vuelve como... Porque para mí en ese comentario hay mucho de tomar el porno como un lugar donde puedes como aventar miedos que una persona puede llegar a tener respecto a su propia sexualidad o respecto a la sexualidad de su pareja. En donde es eso, muchas veces en esos comentarios que te digo de, oye, mi novio tiene un OnlyFans, como que a veces yo lo que más veo es nada más un miedo de decir, pues mi novio desea a otras personas que no soy yo y que me confrontan porque tienen un cuerpo distinto, que donde a veces puede llegar a haber una cuestión de envidia o competencia o cosas como pues más complejas. Entonces todo eso resumiendo, puede llegar a pasar, sí, pero en realidad creo que habla más de la persona que tiene el miedo que de su novio en específico, ¿sabes? Qué interesante, me encanta lo que me hiciste reflexionar un chingo, César. Sí, incluso yo he escuchado cómo algunas mujeres, digo muy pocas yo creo, piensan como infidelidad el que su novio vea porno, y eso sí ya me parece, digo, no nos podemos meter en los deseos de las otras personas. Queridos, se nos está acabando el tiempo, pero quiero preguntarte en qué andas haciendo ahorita, qué andas escribiendo y dónde podemos encontrar tu trabajo y tu contenido. Ay, muchas gracias, disfruté un montón platicar contigo, estuvo muy padre. De nuevo tengo un podcast que se llama Coger Rico y Amar Bonito. Es un podcast que hago con Paola, mi esposa, que es una periodista y educadora extraordinaria, y es un podcast sobre relaciones, sexualidad, relaciones no monógamas, amor, etcétera. Tengo un libro, que es el libro que ya mencionaste, De Eso No Se Habla, lo pueden encontrar en cualquier librería prácticamente, en Amazon también está, y pues en eso estoy, en realidad, ahorita. ¿Cuáles son tus redes? César Galicia, búsquenme en cualquier red social y me van a encontrar, porque el arroba cambia un poco dependiendo de la red, porque no he logrado hacer la misma en todas. Te agradezco un chingo, me encantó a mí también platicar contigo, me hubiera gustado profundizar en otros temas, pero bueno, estás invitado siempre a Voces en Resistencia, espero yo también en algún momento estar en tu espacio,
y te mando un abrazo grandísimo, César. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julia. Qué bonito estuvo. Hey, no se te olvide seguirnos en redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Voces-en Resistencia, en Twitter como @violetaradio_fm y @reactor105. En el 2020 grabamos un episodio sobre el postporno con una de las pioneras de este movimiento en España, Helen Torres. Lo pueden escuchar en Spotify o en Apple Podcast. Y si quieren leer la investigación de Gende sobre masculinidades, pornografía y relaciones afectivas, mándenme un mensajito a mi Instagram, Julia Didri, y yo se los paso. Y bueno, querides, espero que este episodio haya sido de su agrado. En lo personal me encantó charlar con César Galicia, es un chido. Vayan a seguir su trabajo en redes sociales. Yo soy Julia Didrickson, les mando un abrazo grande y las espero la siguiente semana aquí en Voces en Resistencia. Y porque no se va a caer solo, sigamos resistiendo desde la creatividad, los afectos, la organización política, el pensamiento crítico, la sororidad y el autocuidado. Hasta la próxima. Con la colaboración de Violeta Radio, esta fue una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.